Hola, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos al segundo bloque de nuestro seminario titulado Los desafíos de la libertad religiosa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este evento lo podemos organizar gracias a la colaboración del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, la Red de Universidades Anáhuac en México, el Centro UC Derecho y Religión de Chile, Red Familia México, el International Human Rights Group de Estados Unidos de América y Artículo 18. Nuestro panel del día de hoy se integra de la siguiente manera. Vamos a contar con la ponencia de la doctora Carmen Aciaín, senadora de la República de Uruguay, y del profesor Carlos Frontaura, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Y también contamos con la valiosa presencia de la doctora Ana María Celis, que ella es directora del Centro UC Derecho y Religión de Chile, y nos va a ayudar el día de hoy a moderar este panel. De manera que yo ahorita solamente les pediría a todas las personas que se están conectando que nos hagan el inmenso favor de apagar sus micrófonos para que no se vaya a viciar el sonido. Y sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a Ana María Celis para que nos haga favor de presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Anita, si eres tan amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marcelo, y un gran saludo también en este mes patrio que compartimos. También un saludo al doctor Landero, que es otro de los organizadores, y a todos a quienes se nos unen por segunda vez o por primera vez a este ciclo de la libertad religiosa en el sistema americano, que va a contar con claridad el día de hoy, justamente las diferencias que tenemos entre Uruguay y Chile. Quisiera, y es en realidad más que un honor, es siempre una alegría presentar a la doctora Carmen Aciaín. Ella es doctoranda por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de su país, docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, profesora de Derecho y Religión en posgrados y maestrías de Latin American Society Law and Religion de la Universidad de Montevideo. Ha sido profesora de Derecho Sanitario, Libertad de Conciencia y de Derecho y Religión en la Facultad de Teología del Instituto Universitario Monseñor Mariano Soler de su país, profesora en cursos varios de Derecho y Religión en la Universidad Católica del Uruguay y una recordada presidenta del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Y en la actualidad, Carmen se desempeña como senadora de la República del Uruguay por el Partido Nacional. Carmen, tal como lo hemos conversado, la idea es que puedas exponer durante 20 minutos, después vendría el profesor Carlos Frontaura, a quien ya también vemos y luego presentaré, y después podamos tener la posibilidad de un intercambio con los asistentes que están tanto por plataforma de Zoom como por Facebook Live de distintas asociaciones. Muchísimas gracias y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por este honor que me brindan. A todas las organizaciones que no voy a recordar, las puse en la primera placa. Aquí veo el Instituto Juan Pablo II, seguro el Centro de Derecho y Religión de la Universidad de Chile, el artículo 18 también, por esta oportunidad. Comparto pantalla también para hacerlo más llevadero. Perdón. Bien. Bien, me planteaba en esta charla compartida con ustedes, dividir en tres partes la ponencia, algunos desafíos legislativos, porque me parecía que daban la pauta de cómo estaba el Uruguay en materia de libertad religiosa, luego la gestión de la libertad religiosa en la pandemia, y alguna alusión bastante colateral de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no aborda la cuestión de la libertad religiosa directamente, pero algún aspecto desde mi perspectiva. Esas las tres, el planteo. Respecto a los desafíos de la situación de la libertad religiosa en el Uruguay, sigo la reflexión del rabino Eliezer Shem Tov, quien recientemente escribió cuál es la diferencia entre una amenaza y un desafío. Bueno, en cuanto al efecto, decía él, está clara, la amenaza paraliza, el desafío motiva. Yo tomo esas palabras y esos desafíos
del Uruguay, que los hay muchos, los tomo como motivación para seguir adelante. Como un paneo general, para quien no conoce la situación, ha de tenerse presente que el Uruguay ha adherido, ha suscrito todos los tratados internacionales y regionales de derechos humanos en materia de libertad religiosa, y también tiene consagrada en su constitución, aunque con una formulación un poquito vetusta, el respeto de la libertad religiosa, y aún tiene una norma de respeto de la libertad de conciencia de todo habitante. Lo que ocurre es una dicotomía entre un marco jurídico macro, como el de la normativa supraordenada, que es respetuoso de la libertad religiosa, pero luego si vamos a la legislación, o es incongruente, o es inconsistente, es disímil, pero por sobre todo lo que causa mayores complicaciones es la interpretación laicista que se hace de la legislación, más en la práctica que en la letra de la ley. Por lo tanto, me pareció interesante pintarles a ustedes, ilustrarles, a través de las iniciativas legislativas que hemos impulsado, bueno, porque eso marca, revela cómo está la situación de la libertad religiosa en el Uruguay, justamente porque han sido necesarias estas iniciativas para salvar esas omisiones. Y también son reveladoras las repercusiones que han tenido. Empecemos por lo más básico. Hemos ido en una gradación para ir tanteando la reacción de los legisladores en lo que me ha sorprendido en este nuevo abordaje de la libertad religiosa, ahora desde la redacción de la ley. Se sorprenderán con que fue necesario presentar un proyecto que titulamos de despenalización del matrimonio religioso, porque nosotros mantenemos aún vigente una norma de 1868, que luego de declarar que el único matrimonio con efectos jurídicos es el civil, y para blindar este matrimonio civil, penalizaba al ministro de culto, pero no de cualquier religión, sino de la Iglesia Católica o pastor de las diferentes iglesias disidentes, dice de esa manera tan despectiva, del país. Lo penalizaba si procedía a las bendiciones nupciales sin antes haberse cerciorado de la celebración civil. Lo único que planteamos entonces fue la derogación de esta norma, ya digo, vetusta, violatoria del derecho a un sacramento, y bueno, para dejarlo simplemente que no tuviera penalización, no efectos civiles, pero tampoco penalización. Fueron sorprendentes las reacciones, no solo de la anterior administración de izquierda, de la coalición de izquierda, sino de todos los partidos que integran la actual coalición de gobierno, que es de más de un centro derecha. Desde algún senador, esto es las reacciones adentro de la Comisión de Legislación y Constitución que tuvo estudio el proyecto. Algún legislador que dijo, bueno, yo recuerdo en mi niñez que mi abuela llevaba a la Virgencita a mi pueblo. Ese había sido su único contacto con lo religioso, y era lo que le evocaba el planteamiento. Otra senadora, abogada, muy bien formada, decía, no me gusta mezclar el derecho con lo religioso. Y le hacíamos ver que el que lo había mezclado había sido el legislador, que nosotros pretendíamos erradicar justamente esa norma penalizadora. Otro senador se mostraba preocupado porque este era el comienzo de una serie de leyes y de proyectos, porque nosotros ya habíamos introducido un proyecto para reconocer el derecho a la observancia de festividades religiosas en lo laboral y en lo educativo. Pero lo más sorprendente y hasta jocoso, como no estoy nombrando a las personas, lo puedo decir, fue la reacción de una senadora que dijo, no, porque si permitimos que se celebren las ceremonias religiosas sin previa celebración civil, va a ser como si alguien cree que sabe conducir el automóvil sin haber hecho el curso y cree que tiene libreta de conducir y sale a conducir.
Y ante un ordenamiento jurídico como el uruguayo, que ha reconocido los mismos efectos civiles a las uniones de hecho, al concubinato, inclusive entre personas del mismo sexo, uno se preguntaba, bueno, ¿y el miedo cuál es? Que cohabiten sin la licencia, o sea, ¿de qué estamos preservando? Bueno, en definitiva, temores acerca de la reinstalación de la confesionalidad del Estado, aún habiendo pasado 100 años de la separación Estado-religiones. También reintrodujimos un proyecto que se había presentado en el 2010 por el actual presidente Lacalle Pou, él lo había presentado siendo diputado, de libertad de conciencia e ideario institucional, con un recurso corto, judicial, una suerte de amparo, una suerte de, en vez de habeas corpus, habeas conciencia. También tendremos que encontrar el momento para volverlo a plantear. Claro que las reacciones respecto a un proyecto tan tímido como el de despenalización del matrimonio religioso nos han cohibido un poco, pero continuaremos. También un proyecto de festividades de las minorías religiosas, de derecho a la observancia, que lo habíamos anunciado. Lo que plantea es que el empleador o quien decide en un instituto educativo deba respetar y en todo caso se compense por parte del trabajador en otros días o en otras horas, o se le compense sacándolo de días de licencia, ese día en que se ausenta por festividades religiosas distintas de las cristianas, porque el calendario oficial, si bien renombró las festividades cristianas, puso nombres paganos, de todas maneras mantiene las fechas. Por lo tanto, este problema que se intenta solucionar es para otras colectividades religiosas como judíos o musulmanes. Tuvo el apoyo de colectividades judías, sin duda, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Educación, pero levantó algunos rechazos por sectores de prensa que hablaban del retorno, del ataque a la laicidad, y me nombraban, bueno, el retorno del debate laico. También tengo el encargo del presidente de la República para la redacción, eso está en preproyecto, de un proyecto de personalidad jurídica de las entidades religiosas. ¿Por qué? Porque no hay un tipo social específico en nuestro país para que encaje en las características que tienen las entidades religiosas. Lo que hay son, por ejemplo, un tipo que se llama Asociación Civil Sin Fines de Lucro, pero cuyos estatutos piden aporte de capitales, piden elección de las autoridades por mayoría, de forma democrática, que no necesariamente se condice con las modalidades de las entidades religiosas. Y algunos otros obstáculos a la hora de ampararse a la exoneración de impuestos prevista constitucionalmente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ahí que estaba Denise, ha tenido problemas justamente por la ausencia de este tipo social. También desafíos por algunas leyes, innovaciones legislativas que han creado conflictos entre conciencia y ley, ley de cambio de sexo, ley de transgénero, de aborto, de legalización de marihuana, etcétera, y un proyecto presentado este año de suicidio asistido y eutanasia. Así que eso también va a traer muchos desafíos. Falta una ley orgánica o una ley general de libertad religiosa, falta un concordato, el nombramiento del laico Carriquiri, que hace 40 años está en la Santa Sede y encargado de consejos pontificios de relevancia, uruguayo nombrado como embajador, quizás, esto mirándolo con mucho optimismo, quizás pueda ayudar
en este sentido. Pero lo más difícil es, y se plantea como un desafío, erradicar esa distorsionada interpretación de la laicidad, esa mentalidad que frente a lo religioso enseguida tiene el temor de que la pretensión sea de una reinstalación de la confesionalidad del Estado. Y la proscripción de lo religioso, como muestra basta un botón, se ha rechazado por parte del gobierno departamental pasado la instalación de una imagen de la Virgen que había sido regalada a la municipalidad y bueno, fue rechazada. Los argumentos dados por el gobierno departamental, por la mayoría, fue que no se podía habilitar porque para proteger a confesiones religiosas que no veneran imágenes, y esto es dicho textual, como judíos y musulmanes. Bueno, me encargué de poner algunos ejemplos de símbolos religiosos de judíos y musulmanes que están en el ámbito público. Y además en nuestra propia ciudad, y esto lo han visto algunos amigos que están aquí presentes, tenemos imágenes de religiones bastante más minoritarias en la adhesión, como la primera que se ve a la izquierda, de la diosa afro-umbanda Yemanyá, la diosa del mar, y Confucio, entre otros. Bien, libertad religiosa en tiempos de pandemia. Para poner un poquito en el marco, a nosotros la crisis de la pandemia se nos presenta el 13 de marzo. 1 de marzo, elecciones, se instala el nuevo gobierno. Por lo tanto, en febrero, y también para muestra del cambio radical que se va a producir en el relacionamiento entre el Estado y lo religioso, la anterior ministra de Cultura desfila en el Carnaval de Río disfrazada de María Magdalena con la estética LGBT. Anterior gobierno, febrero; nuevo gobierno, marzo. Al instalarse las sesiones legislativas, en una iglesia cercana se invita, el párroco invita a todo el personal del Palacio Legislativo a una misa de acción de gracias, y también para encomendarse la nueva legislatura al Señor. Y concurren, y ahí me ven en una de las primeras filas, pero concurre el presidente de la Cámara de Representantes, el secretario ya designado de Presidencia de la República, ministros, legisladores, muchísimo. El 1 de marzo, que la ceremonia incluyó una caballada alrededor del Palacio Legislativo, estaba presente también un estandarte con la Virgen de los 33 y en manos de un capellán de facto del hospital militar. Y el día 2 de marzo, los líderes religiosos se congregan en la Catedral de Montevideo, invitan a una bendición ecuménica, una suerte de oración interreligiosa por la patria. Y en primera fila a la derecha está el presidente de la República, el secretario de Presidencia, el prosecretario, ministros, legisladores, altas personalidades de gobierno. Por supuesto que tuvo reacciones, ahí estoy citando, de un rechazo de la Iglesia Metodista, que entendía que afectaba la laicidad, pero un cambio bien interesante. En ese marco, el 13 de marzo, estalla la crisis del COVID. Y una de las primeras cuestiones una de las primeras reuniones que citan en Presidencia de la República es a los líderes religiosos de las distintas congregaciones, y ahí están representados judíos de distintas colectividades, católicos, protestantes, la Iglesia Anglicana, en fin, y resuelven acordar entre todos la suspensión de las celebraciones religiosas públicas. Y el cambio que yo encuentro desde el punto de vista del derecho
eclesiástico es que se aplica, en vez de unilateralmente por el Estado, se va a la aplicación del principio de bilateralidad de las fuentes normativas, es decir, que esto se acuerda con los protagonistas, con los líderes religiosos y el Estado, pero acuerdo sí, pero en ausencia de normas jurídicas obligatorias. No se dicta ninguna norma obligatoria, no hay un decreto, no hay una ley, se hace por exhortaciones y acuerdos. Algunos, dentro de la Iglesia Católica se mantienen siempre algunos sacramentos, bautismo, matrimonio, reconciliación, entrega de la comunión, adoración, y se produce la virtualización de las celebraciones. Bueno, eso es común a todos los demás. Y luego progresivamente se va llegando a una apertura. La primera es el 19 de junio, en que en la fase 1 se abren las iglesias para las misas con un protocolo establecido, 1/3 del aforo. Y se produce una contienda de competencias porque el intendente capitalino, que es de un partido político opuesto, quería prohibirlas sosteniendo que eran espectáculos públicos. El secretario de Presidencia dice abren el 19 con protocolo y se acabó. Y en una segunda etapa se va ampliando, recientemente en septiembre, a más celebraciones diarias, etc. Ya 60 minutos, ahí tienen algún ejemplo esta es la fase 1. Bien, sistema interamericano y el retorno de la discusión. Como tantos países hermanos de América Latina, nosotros tuvimos que pasar por etapas de solución, de intentos de reconciliación, tras la dictadura militar, y por la cuestión de los desaparecidos y los muertos, etc. En su momento, en el año, enseguida reinstalada la democracia después del año 85, se dicta una ley que se llamó de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que puede ser parecida a las de punto final en otros países. La Corte Interamericana, en el 2011, dicta una sentencia, en el caso Macarena Gelman, hija no de desaparecidos, pero y asesinados por la dictadura, y la Corte dice que esta ley de caducidad es un obstáculo y que nunca puede convertirse en un impedimento para la investigación y para la sanción de los responsables de los derechos humanos. Entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la libertad religiosa? Y quizás tengan razón, pero bueno, yo he sostenido que hay un punto que sí lo tiene que ver. Entonces, ley de amnistía la hubo para un lado, es decir, para la parte de la guerrilla, y para la parte de los perpetradores de abusos militares y civiles colaboradores, esta que me refiero a ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que fue sometida a dos pronunciamientos populares, en el año 89 y en el año 2009, 20 años después. Y en ambos casos, con distintos instrumentos jurídicos, pero el cuerpo electoral se pronuncia por mantener esa ley de caducidad. Así es que 2 años después, en el 2011, recae esta sentencia de la Corte Interamericana en un caso en particular, y ¿cuál es el punto de conexión? En que a nuestro juicio desconoce el derecho a perdonar. Nosotros sostenemos que el soberano, el cuerpo electoral, se había manifestado en un sentido de, con razón o sin razón, pero dar vuelta a la página, decir, bueno, esto ya caducó, y la Corte Interamericana dice, no, hay que investigar y hay que sancionar, es decir, no se puede perdonar. Esto ha adquirido, yo me animé a traer este tema porque esto ha adquirido relevancia actualmente, porque estamos, justo la semana que viene, se somete a votación en el Parlamento el desafuero de un senador que había sido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No está él acusado de violaciones de los derechos humanos, sino de haber ocultado alguna información. A su vez, su partido presentó
se había derogado esta ley de caducidad, su partido presentó recientemente un proyecto para reinstalar la ley de caducidad, o sea, está muy turbio todo el ambiente, y entonces han resurgido todas estas cuestiones. Entonces, insisto, el punto que encontré, un poquito forzado, si se quiere decir, que toca la libertad de conciencia es, bueno, en la justicia transaccional, ¿qué tipo de justicia nos impone la Corte Interamericana? Impone un tipo de justicia, no la única, una conmutativa, impone la revisión y la confrontación, el castigo a pesar del perdón, es decir, enmendándole la plana al soberano, y siempre teniendo en cuenta que el derecho a perdonar, como es algo del espíritu, puede ser considerado una forma de ejercicio colectivo de la libertad de conciencia. Ese es mi única hipótesis. Y bueno, y para terminar, esperemos que retomando la reflexión del rabino Eliezer, que cité, bueno, sea este tiempo de pandemia un tiempo de motivación, de desafío, y recordando que muchas veces en tiempos de epidemias mundiales ha sido cuando se han logrado adelantos nacidos de la desgracia en la humanidad. Bueno, que nos sirva este tiempo para dejar lecciones, innovaciones, descubrimientos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Aciaín, por su exposición. Efectivamente, lo que plantea la senadora es interesante porque ya veíamos la sesión pasada que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana no han tenido tantos pronunciamientos en materia de libertad religiosa. Por lo tanto, una de las maneras en que podemos también reflexionar sobre el tema es el estado de la libertad religiosa en los distintos países. Siempre llama la atención Uruguay, no solo por este conocido laicismo o laicidad entendida en su manera mayor de privatización de lo religioso, sino porque también tiene ciertas armonizaciones, como por ejemplo este principio colaborativo del que hablabas, Carmen, en materia de cómo se enfrenta la pandemia y cómo ciertos, en el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, en Uruguay se celebraron ciertos sacramentos que en otros lugares no se han celebrado durante este tiempo. Entonces tiene bueno, es interesantísimo Uruguay para poder adentrarnos en la diversidad que tenemos como libertad religiosa y cómo entonces se puede hacer cargo de esto el sistema interamericano. Ahora daría la palabra, después volvemos con preguntas para la senadora Aciaín. Les recuerdo tratar de enviarlas a través del chat. Y les presento al profesor Carlos Frontaura Rivera. Él es casado con Ana María Vergara y padre de 6 hijos entre los 17 y los 6 años. Es abogado por la Corte Suprema de Justicia de Chile y es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente, y desde hace muchos años ya, es profesor de la Facultad de Derecho de esta universidad. Desde 1997 es profesor y ha tenido una trayectoria permanente, digamos, como autoridad de la misma, en cuanto secretario académico, en cuanto vicedecano y como decano del último periodo. Actualmente, además, cumple las labores dentro de la universidad de ser el gran custodio del gobierno de datos de la Universidad Católica de Chile, y esto también ha sido permanentemente junto a su labor de consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, elegido por el Senado de la República ya por 2 periodos, es decir, se encuentra ejerciendo desde el año 2013. Permanentemente, Carlos Frontaura ha ejercido la profesión de abogado, ha sido investigador de la Fundación Jaime Guzmán y también en algún periodo fue secretario de estudios de la Universidad Bernardo Higgins, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Quisiera agradecer la presencia de Carlos Frontaura, que ha hecho también, no lo alcancé a decir antes, pero ha hecho también cursos optativos sobre materia de derechos humanos. Y toda su labor en el Instituto Nacional de Derechos Humanos sin duda enriquecerá también su exposición. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Anita. ¿Cómo estás, Carmen? Aprovecho de saludarte, Marcelo, en fin, a toda la gente, agradecer la invitación, pedir disculpas porque me incorporé unos minutos tarde
no sé si Anita habrá explicado, pero yo estaba en otro seminario que tuve que salirme un poquito antes, así que también estaba de expositor. Así que espero que no se me mezclen los papeles, digamos, en esta exposición. Bueno, quiero agradecer la invitación y quizá por las realidades distintas, yo voy a exponer básicamente la situación de Chile referida a la libertad religiosa en el sistema interamericano, ¿no? Con una cierta perspectiva histórica y con los casos y situaciones que me parece que son relevantes de destacar. No obstante lo cual, después podemos quizá, a propósito de las preguntas, referirnos especialmente a la situación, yo diría, digamos, que yo más conozco, que es la situación naturalmente referida a la libertad religiosa en Chile desde la perspectiva de los derechos humanos, quizás en el último tiempo, digamos, y particularmente desde el 18 de octubre en adelante, donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos también ha tenido un pronunciamiento sobre ese tema. Bueno, yo voy a dividir mi exposición básicamente intentando mostrar, como les decía, el panorama de Chile a partir de informes especiales sobre la situación de Chile, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de sus informes anuales, de las denuncias particulares ante la Comisión, y voy a culminar con las cosas de la Corte, para luego intentar presentar una reflexión, una pregunta, diríamos, sobre que me motiva, diríamos, todo este tema, a propósito del tema de los desafíos, más allá de si son desafíos, son dilemas, en fin, etc. Bueno, partiendo por los informes especiales sobre Chile, Chile tuvo especialmente, sino durante el gobierno militar, 4 informes especiales. El año 1974, el año 1976, el año 1977 y el año 1985. En estos informes hubo referencias a temas directamente de libertad religiosa y también referencias a entidades religiosas. Respecto concretamente de libertad religiosa, el informe del año 1976 destacaba precisamente que, estando restringido todo tipo de reuniones, las únicas que se podían realizar, estamos hablando el golpe militar en Chile fue el 11 de septiembre del 73, o sea, estamos hablando ya, el informe del 76 está estudiando lo sucedido el año 75, ¿no? y anteriores. Dice que respecto al derecho a reunión, salvo las reuniones familiares y las reuniones con fines religiosos, todas las demás requieren autorización. De alguna manera hay una especie de reconocimiento de que la libertad religiosa se estaba respetando. No obstante lo cual, ese informe señala o llama la atención que se ha prohibido una procesión tradicional, que es la del 8 de diciembre del año anterior, ¿no? De 1975. Esa es una procesión muy querida para mí porque yo la hice caminando hace 5 años atrás, desde Santiago a Lo Vázquez, que está entre Santiago y Viña del Mar. Desde Santiago son como 76 kilómetros de caminata, y es una procesión muy tradicional. La última vez que yo fui había 3 millones de personas aproximadamente, digamos. Así que esa procesión, sin embargo, había, insisto, sido prohibida el año 75. Luego el año 85, que en otro de los informes especiales alude a los diversos derechos que va a estudiar, que se están afectando en Chile, como el derecho a la vida, en fin, la residencia y tránsito, el derecho a la nacionalidad, la libertad personal, en fin, todos los que están siendo afectados. Y concretamente respecto a la libertad religiosa, dice que no ha encontrado hechos que implicaran una vulneración a dicha libertad. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces ya estamos como con 2 informes que estarían señalando que no implicaría. Pero no obstante lo cual, ese mismo informe, así como el del 76 decía, se prohibió la procesión, señala que se ha expulsado a religiosos extranjeros, que si bien no constituye en sí mismo una violación del derecho de residencia, dice que significa una grave violación a las normas del debido proceso y de la libertad religiosa, ¿no? Entonces, en los 2 casos, diríamos, que he mencionado, que tocó la libertad religiosa, los informes especiales sobre Chile, el del 76 y el del 85, aparentemente está señalando que dicho gobierno militar respetaba la libertad religiosa, pero está poniendo 2 puntos, 2 peros, digámoslo así. Las otras referencias en los informes especiales, tanto del año 74, como el año 76, como el año 85, todas están referidas más bien a la labor y a la tarea realizada
por la Iglesia Católica, por otras iglesias, por dignatarios y autoridades de estas iglesias, digamos, la católica y otras, en defensa de los derechos humanos, ¿no? En defensa de las víctimas, actuando judicialmente, proactivamente, especialmente en materia de detenidos desaparecidos y otras. Y ahí se destaca particularmente la tarea que llevó acá adelante el Comité Pro Paz, que fue precisamente un comité fundado por el Cardenal de Santiago, pero ecuménico, ¿no? La presidieron el obispo luterano y el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Aristía, a esa sazón. Y que fue disuelta a petición del gobierno militar, y acto seguido entonces la Iglesia Católica o el arzobispado de Santiago fundó la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, esa es la otra referencia que podemos encontrar en los informes especiales sobre Chile. No hay más informes especiales, todos fueron, insisto, durante el gobierno militar. El segundo punto son los informes anuales de la comisión, ¿no? Los informes anuales de la comisión. Y ahí nuevamente todos los informes anuales de la comisión que hacen referencia específica a Chile y que tocan los temas de libertad religiosa son informes que se dan en el contexto del gobierno militar. Estamos hablando del informe del año 75, del informe del año 83 y 84 y del informe del año 85 y 86. En general, esto se refieren a situaciones particulares. El del año 75, por ejemplo, llama la atención y la coloca así, de la detención que se ha producido el año 74 de lo que el informe llama religión siloística en Chile. Se está refiriendo al movimiento Silo, fundado por el argentino Rodríguez Cobo, y que tuvo una repercusión importante en aquellos años en Chile. Entonces, en concreto, el informe del año 75 establece o señala que se ha detenido a los miembros de esta religión. Así la cataloga, y se preocupa en concreto de la situación de Luis Fernando Lira Aquín, que era uno de sus representantes especiales. El gobierno de la época afirmó que esta religión constituía una amenaza a la moral y al orden público, o sea, estaba invocando las excepciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, en el caso del año, ese es el primer caso específico, y el otro caso específico que menciona, insisto, el del año 85 y 86, que ahí lo que se hace, se detallan 7 hechos de afectación a personas vinculadas a la Iglesia Católica, sacerdotes, obispos y un abogado, que han sido afectados por distintos hechos que no han sido investigados. Atentado incendiario, una bala que pasó cerca del obispo mientras trabajaba en la noche, del obispo de Osorno, a 2 metros de donde él estaba trabajando, un atentado incendiario al obispo de Temuco en su residencia, el término de la visa definitiva y reemplazo por una visa de 6 meses al vicario apostólico de Copiapó, la agresión del alcalde de Copiapó al abogado del arzobispado de Copiapó, en fin, serie de hechos particulares. Estamos hablando en un contexto, esos son los años que se llamaron de las protestas en Chile. Fueron los años más intensos de protesta a partir del año 83, y más o menos hasta el año 86 hubo un movimiento casi mensual de actividades destinadas a derrocar por vía pacífica, protesta, pero también por vía armada, las opciones que escogieron los movimientos más extremos, entre ellos el Partido Comunista, al gobierno militar. Ahí fue el atentado al general Pinochet, y el atentado al general Pinochet dio fin a toda esta actividad y se optó por el camino que todos conocen, que era el camino de la transición y del plebiscito, en fin, de seguir lo que la propia Constitución señalaba originalmente y que llevó al fin de ese gobierno. Y la tercera situación de los informes anuales, que es del año 83 y 84, la verdad es que no refiere a ninguna situación particular, pero curiosamente dice que Chile, que sigue observando la situación que ocurre en Chile, la evolución en materia de derechos humanos, y alude que incluye que hay diversas modalidades de restricción de del derecho a la libertad religiosa. Eso es lo que dice textualmente. No dice cuáles son, no las describe, solamente señala en términos generales que habrían algunos tipos de restricciones a dicha libertad. Estos son los informes anuales referidos a la situación de Chile. Ahora, en tercer lugar, les decía yo, hay situaciones o comunicaciones, denuncias que ha habido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de tipo particular, todas posteriores a 1990, las que vamos a mirar, que están terminadas, ya sea porque hayan sido rechazadas
o porque el proceso se declaró, o porque está en proceso de admisibilidad, se está estudiando el fondo todavía, digamos. Entonces aquí tenemos 4 casos que yo quiero comentar. El más famoso, el de el caso de Cristian Sally, y otros, son 3 personas, que el año 99 denuncian a Chile por no permitir ejercicio de la objeción de conciencia respecto del servicio militar obligatorio. ¿Ah? Y a propósito de eso, ellos sostienen que el no permitirlo constituye una violación al núcleo fundamental de la libertad de conciencia y de religión consagrado en el artículo 12 de la Convención. ¿Ah? Y implica una afectación entonces a ese núcleo esencial. El Estado, por su parte, considera que no existe tal afectación por varias razones, pero entre otras porque el artículo 12 permite o permitiría excepcionalmente o como excepción esta limitación por razones de seguridad, y permitiría por lo tanto el servicio militar. Declarada admisible por la comisión para estudiar, en definitiva, y después de no haber llegado a arreglo las partes, a una solución amistosa, el año 2005 la comisión resuelve la petición rechazándola, ¿no? Básicamente sostiene para rechazarla que el artículo 12 de la Convención incluiría la objeción de conciencia, pero solo respecto de aquellos países en que la legislación interna la incorporó. ¿Ah? Ese sería el fundamento. Por lo tanto, los que no lo hacen no están obligados a hacerlo, en resumen. Ese es el argumento fundamental. Y que el artículo 12 autoriza al Estado a limitar por razones de seguridad nacional y que la Convención no prohíbe, digamos, esa limitación. Y termina con una frase que es muy interesante porque dice, creo que va a ser muy interesante para los desafíos, precisamente, esa frase dice que la libertad de conciencia y religión no es absoluta e inmune a toda limitación, como si se tratara de un derecho a ser libre de la tortura que no admite excepciones. Esto es lo que dice, estoy citando textualmente el informe del año 2005. O sea, la libertad de conciencia y de religión no tendría, conforme al criterio de la Comisión, un carácter absoluto, como si lo tendría, por ejemplo, la tortura. Quiero llamar la atención también que es interesante que esta causa, o esta denuncia, se presentó, les decía yo, el año 99, estos eran jóvenes que fueron llamados naturalmente al servicio militar y cuya objeción de conciencia no fue contestada por la Dirección de Movilización Nacional y que fueron convocados, diríamos, citados al servicio militar, no se presentaron, no fueron fruto de hostigamiento, no se les llevó juicio, no se les sancionó ni nada. Ellos recurrieron, usaron los recursos internos, diríamos, recursos constitucionales internos, y se los rechazó. Y ellos entonces decían, el año 99, decía yo, ir a la comisión. Pero es interesante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los años 97 y 98, los 2 años anteriores, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el continente, recomendaba y exhortaba a los países latinoamericanos a adoptar normativas de objeción de conciencia en materia de servicio militar. Entonces está también ese contexto detrás, diríamos. La propia Comisión había exhortado a los países, siguiendo una cierta tradición que ya había instalado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, exhortando a los países a hacer esto, porque de esta manera se garantizaba de mejor manera la libertad de conciencia y religión. Así lo sostuvo la Comisión Interamericana. El segundo caso, más breve que el anterior, es un caso de un profesor universitario que en Chile fue relativamente conocido porque tuvo programas de televisión que se llamaba Ricardo Israel, de religión judía. El profesor Ricardo Israel era profesor titular en la Universidad de Chile y fue destituido de su cargo el año 2003 por cambio de circunstancias. Se le quitó la titularidad, se le quitó la cátedra, en fin, etcétera, y él alegó discriminación y hostigamiento. Y entre los argumentos que presentó a la Comisión Interamericana era una serie de elementos que él mostraba la discriminación y el hostigamiento, fue que en una determinada fecha había aparecido rayada en su casa la palabra yihad, como haciendo alusión, diríamos, a su ascendencia y a su religión judía. Este es el único elemento que él aportó, que está en el informe de la Comisión de Admisibilidad, en el informe de admisibilidad de la Comisión.
no aportó ningún otro elemento salvo afirmar que había sido objeto de discriminación. En definitiva, la comisión desechó la existencia de dicha discriminación. En términos generales, no se pronunció sobre mayores temas de libertad religiosa. El tercer caso ha sido declarado admisible, es un caso que está en estudio, diríamos, no tiene información, digamos, no tiene informe definitivo. Es el caso de Fabiola Palomino, que es un caso de una mujer que fue al banco, ella es de religión islámica, fue al Banco del Estado de Chile a cobrar un cheque, estoy hablando del año 2010, y tanto el cajero, el funcionario, diríamos, que tenía que hacer el cambio, como el jefe le exigieron sacarse la yihad, el velo. Y entonces ella tuvo que hacerlo para poder cobrar este cheque, no obstante que su cara, diríamos, estaba perfectamente visible, y por lo tanto el caso ha sido declarado admisible por la comisión, y el Estado hasta el minuto no ha controvertido ni la admisibilidad, se reservó para los debates de fondo, y básicamente alega que el año 2002 entró en vigencia en Chile una ley antidiscriminación, una ley particular o especial antidiscriminación, que habría permitido resolver este asunto, y que efectivamente en el 2010 no existía tal ley y que no se podía resolver. Pero la comisión ha declarado que es admisible como violación al artículo 12, ¿no? Y esto es lo interesante, y por lo tanto ahí puede haber un desarrollo doctrinario relevante. Y el tercer caso también es un caso que se ha decretado la admisibilidad recientemente. El anterior me parece que es el 2017 o 2018, y el de ahora, el que estoy mencionando ahora, es el 2019, no recuerdo, que es un caso de comunidades indígenas campesinas del norte de Chile, que reclaman frente a la decisión del Estado de permitir que se desarrolle y autorizar exploraciones en un proyecto de una empresa que pertenece a su vez a la empresa nacional de petróleo, o sea, una empresa estatal, digamos, una subsidiaria de una estatal, y que ha realizado acciones de actividades, parece bastante contaminantes, por lo que he podido ver, en los geysers del Tatigo. Y a propósito de eso, entre las distintas, el informe de admisibilidad, entre las distintas situaciones que van a revisar, diríamos, de violación a derechos humanos, señalan también el artículo 12, porque de acuerdo a la historia y cosmovisión de los pueblos o las comunidades del norte de Chile, este lugar, diríamos, tiene un carácter religioso, y por lo tanto, respecto de la acción del Estado, también podría haber una vulneración de la libertad de religión y de conciencia, diríamos, del artículo 12. Este es el informe de admisibilidad. Quinto, ya voy terminando, ¿no? Son los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente son digamos, dos importantes y dos menciones así honrosas, como la Carmen al final, ¿no? Dos menciones honrosas. El primero de todo es La Última Tentación de Cristo, que es una prohibición a esta película, digamos, que fue decretada por los tribunales chilenos a fines de los años 90. Fue decretada la prohibición de la exhibición de dicha película, conforme a la normativa que había en esa época, porque un conjunto de personas reclamó a nombre de la Iglesia Católica, y a nombre, como los cristianos, diríamos, y a nombre de Jesucristo incluso. Entonces se recurrió a la Comisión Interamericana, porque quienes consideraron que habían sido afectados, la Comisión lo declaró admisible, y en definitiva fue a la Corte. Y reclamó que esta prohibición había interferido con la libertad de conciencia digamos, en aquella parte de la libertad de conciencia que tiene que ver con la posibilidad de cambiar de religión y de opinión. Este fue el argumento central, que de alguna manera el perito José Salaquet validó, diciendo que de manera indirecta sí se estaba afectando la libertad de conciencia en la medida en que se impedía buscar información que a una persona le permitiera cambiar de opinión o qué sé yo. El Estado rechazó que hubiera ahí violación del artículo 12, porque no se había impedido profesar, no se había impedido divulgar, no se había impedido manifestar, no se había impedido cambiar. Y en resumen, eso fue lo que sostuvo la Corte. La Corte sostuvo que había otras violaciones, pero no había violación al artículo 12 por esta situación. Salvo el juez, o sea, fue unánime esta decisión, pero el juez de Roux sostuvo que él lo hacía especialmente porque no se habían entregado elementos probatorios para demostrar en concreto que esta prohibición había afectado a las víctimas de manera de interrumpir su proceso de modificación, digamos así, ¿no?
porque el argumento de él fue que el proceso de modificación de una creencia o de una religión es un proceso largo y por lo tanto el Estado tiene que garantizar que ese proceso se pueda desarrollar en forma amplia. Como acá no se presentaron pruebas de que ese proceso había sido interrumpido, él estuvo por rechazarlo. Lo digo porque obviamente ahí hay un elemento doctrinario que puede ser. El otro caso relevante que está en este momento para resolverse es el caso Pavés. Pavés, que es un caso de una profesora de religión de un colegio público. En Chile, los profesores de religión, sean de colegios particulares o colegios públicos, para poder ejercer como tal, tienen que tener un certificado de idoneidad de la autoridad religiosa respectiva. Entonces, esta persona había realizado clases durante 20 años, había tenido el certificado de idoneidad, pero resulta que digamos, llegaron a noticia de la autoridad religiosa, en este caso del arzobispado de San Miguel, una profesora de religión católica, de que ella estaba en una relación homosexual con otra persona hace un tiempo y conviviendo. Ella fue invitada a un proceso de reflexión, en fin, a cambiar de vida, no lo hizo, entonces no se le dio el certificado de idoneidad y por lo tanto dejó de poder hacer clase en ese colegio, no obstante que en el colegio se la mantuvo contratada en labores administrativas, pero no pudo ser clase. Entonces ella recurrió a la Corte y ha sostenido que ha sido discriminada. Este es el argumento central, y el Estado, por su parte, en cambio, ha sostenido que lo que está haciendo aquí es un ejercicio pleno del artículo 12, en la medida en que le ha entregado esta tarea de certificación a las propias iglesias. Aquí lo que me parece más interesante de todo es que la Comisión ha sostenido, entre otras cosas, que el principio de igualdad y no discriminación tiene un carácter fundamental e impone obligaciones erga omnes, incluso respecto a los privados. Y por lo tanto, la categoría sospechosa de afectar a alguien por orientación sexual es una cuestión que afecta al Estado y a los particulares. Vale la pena consignar que en esta tesis también está la Corte. Recuerden que la Corte es la opinión consultiva 24/2017, a propósito de la pregunta de Costa Rica sobre el matrimonio homosexual y el cambio de género y qué sé yo, ha sostenido que este principio de igualdad y no discriminación es un principio que ha ingresado al jus cogens y derechamente ha dicho sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico. Los dos menciones honrosas son los casos Atala, Rifo y Niños. ¿Por qué? Porque si bien ahí no se discutió nada sobre libertad religiosa, sí la situación de la orientación sexual. Atala Rifo es una mujer chilena, jueza, que fue privada de la custodia de sus hijos menores después de separar a su marido, porque estaba, o al menos se sospechaba, porque nunca se lo dijo así por los tribunales, se sospechaba que era porque estaba en una relación de convivencia homosexual, y por lo tanto esto había hecho que los hijos se le pasaran al padre en custodia. Reclamó a la Corte en definitiva le dio la razón, o sea, la Comisión y después la Corte, y ahí lo que se hace es sostener tenuemente por la Corte a través de las notas y qué sé yo, si ustedes siguen el mapa se van a dar cuenta que hay una especie de una tenue relación entre orientación sexual y orientación religiosa. Trata de ponerlas como equivalente para los efectos de la discriminación y qué sé yo. Y por último, el último caso es Norín Catrimán, y otros que son un conjunto de personas mapuches que fueron condenadas por distintos atentados en la Araucanía, y que reclamaron por las condenas y por la forma que habían sido establecidas. Y aquí lo interesante es que la Corte tomó como contexto que Norín Catrimán y otras personas ejercían de lonco o huerquene, que eran autoridades religiosas de la comunidad indígena a la que pertenecían. Y en este sentido, esa idea contextual, diríamos, también concluyo. Me parece a mí, yo sé que me alargué un poco y les pido disculpas, pero de repente es difícil hacer todos estos relatos, ¿no? Concluyo. A mí me parece que el sistema interamericano de libertad religiosa, consagrado en el artículo 12, al menos desde una perspectiva conceptual, se parece mucho a ese ideal intelectual estadounidense original, en virtud del cual, y que era imposible en Europa, ¿no? La idea de que la lealtad a la patria o la lealtad a la ciudad y la lealtad a la iglesia eran perfectamente compatibles. Las guerras religiosas en Europa hicieron eso imposible. Todos sabemos por qué peregrinaron a América aquellos fundadores de Estados Unidos,
y como ha dicho Mark Lilla, los principios en que se basaba el país daban a los cristianos razones para identificarse con el Estado, porque el Estado les garantizaba el derecho de identificarse con sus iglesias. Esta me parece que se parece más al concepto interamericano que el concepto de Latinoamérica. Porque en el concepto de Latinoamérica, la verdad es que tradicionalmente hubo una identidad religiosa fuerte. Y no tanto por la confesionalidad del Estado, sino por el hecho, como destaca Pedro Morandé, de que se produce en Latinoamérica una síntesis, un encuentro de tradiciones europeas, amerindia, en fin, afroamericana. Y quien lleva adelante ese proceso de síntesis, esto lo agrego yo, es la Iglesia Católica. En América Latina es la Iglesia Católica el lugar de encuentro y síntesis de esas religiones. Y eso hace que en el pasado haya tenido tanta fuerza, no solo la jurídica, esto es lo que quiero decir, no solo por razones jurídicas, no solo porque las constituciones lo digan, sino que porque esto estaba muy en la raíz. Pero por supuesto, y en este sentido, digamos, así como para Estados Unidos la precedencia lógica era la lealtad a la ciudad, porque la lealtad a la ciudad es la que te aseguraba la lealtad a la iglesia, en América Latina la precedencia existencial era la lealtad a la iglesia, porque la ciudadanía no existía. Fue un invento de la república después de independizarse. No existía ni Estado, ni nación, ni nada. Es un invento posterior. Pero claro, todo esto cambió. En los últimos 30 años esto se ha transformado radicalmente, me refiero a América Latina. Y hemos empezado a asistir a unos enfrentamientos culturales cada vez más fuertes. Y aquí viene, me parece a mí, el desafío, ¿no? Estos choques tienen algo de parecido a las luchas religiosas de hace 300 o 400 años. Algo de parecido. Pero no son lo mismo. Me parece que aquí hay un enfrentamiento entre una tradición religiosa, y es por eso que en Latinoamérica se ha producido una cierta unión entre todas las religiones cristianas, ¿no? Igual que en Estados Unidos. Ya no es una cosa de los católicos contra otras religiones, sino que hay una cierta unión. Hay un enfrentamiento entre tradiciones religiosas y una creciente tradición, creciente tanto en número de personas, no religiosa, irreligiosa e incluso antirreligiosa. Entonces, este me parece que es el verdadero dilema. El artículo 12 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿será suficiente para garantizar a la manera estadounidense original y tradicional que todos nos identifiquemos con un Estado que garantiza a todos identificarse con su religión o su no religión? A mí me parece que aquí hay un dilema fundamental, y tengo muchas dudas, lo digo abiertamente, de que religiones y no religiones que afirman con fuerza la inmoralidad de comportamientos que unos y otros consideran no solo legítimos, sino exigibles en virtud de sus estándares éticos más altos, la ley de Dios o los derechos humanos, puedan efectivamente convivir en nuestro continente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Frontaura, además por este paseo siempre conservando esa perspectiva histórica. El profesor Frontaura es profesor de Historia del Derecho, y en el sistema americano, viendo la Organización de Estados Americanos, y que vemos hoy en día que la resolución del año 2019 sobre iniciar un diálogo en Latinoamérica sobre este tema, porque no se ha llevado a cabo fundamentalmente, quizás también tenga una resolución este nuevo año, y en la que se supone que podemos estar participando también desde nuestros países. Luego, recorrer lo que ha hecho la Comisión Interamericana y en qué cosas se ha ido pronunciando respecto de Chile, para finalmente llegar a cuáles han sido las valoraciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esto. Antes de hacerle algunas preguntas que han llegado, me gustaría, Carmen, siempre sabes cómo resumir o sintetizar algunos puntos para ti, como mirando lo otro, o sea, mirando la situación chilena, pero sobre todo mirando el sistema interamericano, de acuerdo a lo presentado por Carlos, ¿qué te sugiere a ti? Y lo mismo a ti, Carlos, o sea, ¿cómo valoras en el fondo la perspectiva que Carmen ha presentado en materia de los desafíos que tiene la libertad religiosa, y por otro lado, la ausencia de conflictos que hayan entrado al sistema interamericano? Les pido si pueden cada uno referirse brevemente a lo del otro, digamos, no en una valoración de la postura, sino qué comentarios les suscita desde su propio país. Carmen.
Bien, mis comentarios respecto al sistema interamericano. En nuestro país ha tenido mucho eco y mucha aplicación el control de convencionalidad, y hay quienes sostienen que aplica verticalmente en toda la escala de... todos los jueces deben ejercer el control de convencionalidad, y aún cualquier aplicador del derecho. Y entonces, en esa lógica, uno mirando cómo juzga la Corte Interamericana, y más en especial la Comisión, uno podría preguntarse, bueno, ¿y quién controla a la Corte y a la Comisión? Porque estamos todos sometidos a ese control de convencionalidad, pero me pregunto quién controla al que se supone que controla. Y en ese sentido también, yo soy bastante crítica, parece, si uno mira la letra, un poco partiendo de lo que señalaba Carlos, yo entiendo que el artículo 12 es bastante contundente, y aún comparado con el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hasta tiene algunos verbos que parecen más protectores. Entonces, siempre me impacta cómo con ese fundamento del artículo 12 puede llegarse a fallar, a veces socavando los verdaderos cimientos del artículo 12 o directamente contradiciendo el espíritu y la finalidad del artículo 12. Perdón por mi tan tajante crítica. No, muchísimas gracias, Carmen. Quisiera, Carlos, a ti ahora preguntarte respecto de lo que piensas cómo en Uruguay se ha producido, teniendo otro contexto jurídico y social, en relación a la libertad religiosa, encuentran otros equilibrios que no llegan al sistema interamericano. Sí, a mí bueno, respecto a la exposición de Carmen, claro, a mí me llaman la atención dos cosas. La primera es cómo, a pesar, y Carmen lo describía muy bien, ¿no? Tratando de mostrar cómo el Estado uruguayo desde cierto momento había tratado de como colocarse bastante por arriba de estos temas, digamos, por decirlo de alguna manera, como que no eran temas, y la verdad es que vuelven a ser temas. Este es el punto, ¿no? La religión está tan vinculada con lo que somos, con nuestra identidad, de una u otra manera, que es, digamos, el ser humano no existe sin religión. En la otra charla que estaba, recordaba una de las personas, decía que Chesterton había dicho que cuando dejábamos las religiones afuera aparecían las supersticiones, digamos. Y claro, bueno, pero la superstición también tiene algo de, comillas, religioso, ¿no? Tiene algo de religioso. Entonces, yo lo primero que diría es que, aunque el Estado, lo que me motiva a la reflexión de Carmen es eso, aunque el Estado trate de ser a la manera rolsiana, lo más neutro que existe, y no hay ningún tema religioso y está por arriba todo, y es una cosa de la vida privada de las personas, la verdad es que esto vuelve a surgir de una u otra manera, y por lo tanto es un tema con el cual tenemos que colocarlo sobre la mesa, colocarlo sobre la mesa y debatirlo. Esta es la primera cosa. Y la segunda, que es una cosa que muy admirable del pueblo uruguayo, que Carmen decía que en general había una bastante extendida opinión de la aplicación del criterio de convencionalidad. Bueno, en Chile ha ido creciendo esto, pero es mucho más discutido. La gente debate mucho más, diríamos, si tiene que aplicar la convencionalidad, hay jueces que sostienen, juristas, abogados, somos como mucho más reacios. Pero a la hora de los que hubo, y este es el punto, nosotros decimos que hubo, acá en Chile se dice a la hora de los que hubo, así, en la hora final, digámoslo así. Bueno, resulta que Uruguay defiende su autonomía, su soberanía, y dice, ¿sabes qué más? Estas leyes las hemos decidido 2 veces, hemos votado plebiscito 2 veces, no vamos a aceptar, más o menos esto, ¿no? En cambio, en Chile hay una actitud mucho más complaciente frente a lo que suceda en el ámbito internacional, o más bien en el sistema interamericano, digamos. Más bien una, no sé si complaciente la palabra, pero más bien una actitud de aceptación, ¿no? De aceptación. Estas son las dos cosas que me motivan a esta reflexión. Muchísimas gracias a cada uno. Carlos, muchas gracias por eso también. Y quisiera hacer las preguntas sobre 2 temas que hacen las personas en nuestro chat. Una es en relación a la objeción de conciencia institucional, o que más bien llamaríamos autonomía institucional en nuestros países, en Uruguay y en Chile. Y para agregar después también, si lo ven vinculado, si quieren dejar otra ronda de preguntas, si las leyes de no discriminación son también demasiado genéricas o pueden
contribuir a la evitación de discriminaciones religiosas en nuestros respectivos países. Quizás, Carmen, partes tú. Sí, sobre la pregunta puntual de la objeción, claro, cuando uno habla de objeción de conciencia institucional incurre en una suerte de contradicción porque las instituciones no tienen conciencia, los seres humanos tienen conciencia, y eso dio lugar a unos debates bien arduos en mi país, antes de legalizarse el aborto voluntario, ya cuando empezaron a surgir a reglamentarse las disposiciones en materia de salud sexual y reproductiva, porque había instituciones confesionales, solo 2, sanitarias, que integraban el Sistema Nacional Integrado de Salud y se veían obligadas a realizar prácticas que contrariaban su ideario. Hubo juicios contra el Estado por este motivo, que se perdieron, por alguna arbitrariedad quizás, y luego cuando se estaba analizando el proyecto de legalización del aborto, bueno, concurrimos con el profesor Gabriel González Merlano, también miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, puntualmente por este tema de la objeción de conciencia individual y también de ideario institucional, haciendo ver, bueno, básicamente leyendo los tratados internacionales, haciendo ver que era parte del ejercicio en su forma colectiva de la libertad religiosa y de conciencia. Y fue a raíz de este planteo que se incluyó una cláusula de protección de la libertad de ideario institucional en la ley del aborto, que dice que las instituciones confesionales podrán presentar su objeción de ideario. Luego la reglamentación, y por eso la dicotomía, se encargó de cercenar y recortar todo lo que se había previsto en la ley. Pero bueno, tuvo su carta de nacimiento al orden jurídico la objeción de ideario, y ya es un antecedente importante. En cuanto, si las leyes antidiscriminación, a pesar de su generalidad, pueden contribuir también o ser invocadas por las religiones, siempre sostuve que sí, que uno desde las religiones puede invocar, bueno, pero oye, no me discrimines a mí por ser religiosa, o sea, que no se vuelva, que invocando la antidiscriminación, no se vuelva en que solamente, en una visión hemipléjica, que solamente se impide la discriminación respecto de determinados grupos y no de los otros, sino que es algo biunívoco. Eso. Muchísimas gracias, Carmen. Carlos, a ver si tú también nos puedes contar. Sí, mira, a ver, sobre el tema de la objeción de conciencia institucional, en la América esto es un debate, ¿no? No me acuerdo si el informe anual del 2012 o el 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hacen un elogio gigante, creo que el 13, hacen un elogio gigante al fallo colombiano, que rechazaba la objeción al fallo del Tribunal Constitucional, la objeción de conciencia institucional. Por lo tanto, creo que este es un debate. Nosotros en Chile, claro, el Tribunal Constitucional chileno fue una de las cosas que estableció y fijó en el fallo que en definitiva desechó el reclamo de constitucionalidad del proyecto de ley de aborto en 3 causales que se discutió durante el gobierno de la presidenta Bachelet y que se aprobó por el Congreso, y algunos parlamentarios recurrieron de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por mayoría de votos, desechó ese reclamo de constitucionalidad, pero incorporó mayoritariamente esta idea de la objeción de conciencia institucional, que en el caso de Chile es bastante importante porque hay prestadores de salud vinculados digamos, a instituciones religiosas y muchas a la Iglesia Católica, entre otras la universidad en la que yo trabajo, que tiene una red de salud muy potente y muy fuerte, muy extendida, diríamos, en todo Chile y particularmente Santiago, que presta muchos servicios, diríamos, de salud. Entonces era un tema muy sensible, y ahí se acogió la tesis de la objeción de conciencia institucional, pero está claro que en la América estamos frente a un debate, y
nosotros, a puertas de un debate constitucional, no tengo ninguna duda que este va a ser uno de los principales debates que vamos a tener en el país a partir de, si es que en definitiva el plebiscito, como dicen las encuestas, va a salir a favor de tener, de iniciar un proceso constituyente. Yo creo que va a ser uno de los temas más debatidos dentro de esa asamblea constituyente o convención constituyente, o como se llame. Entonces, ahora, yo no puedo sino suscribir todo lo que ha dicho la Carmen. O sea, parece absolutamente contradictorio que uno pueda reconocer, por una parte, la libertad de conciencia y de religión, por otra parte pueda reconocer la libertad de asociación de las personas como algo fundamental, esencial en una sociedad democrática, como se dice, y que no se pueda reconocer la posibilidad de que quienes tienen una convicción y se asocian para promover algún bien público, como puede ser la salud u otro, rechacen, diríamos, realizar cierto tipo de acciones. Esto es más viejo que el oro negro, ¿no? Esto es lo que está detrás de la apología de Sócrates, ¿no? Uno está obligado a cumplir en conciencia la ley, incluso la ley que es injusta. Está obligado a padecer injusticias, pero no puede estar obligado a hacerla. Este es todo el tema. Uno está obligado a padecer injusticias. No puede andarse revolucionando todo el rato. Bueno, hay mucha gente que se le ha olvidado esto, diríamos, y se anda revolucionando cada 2 minutos. Pero en fin, en principio uno no puede andar haciendo revoluciones cada 2 minutos, diríamos. Y tiene que padecer injusticia, aunque le parezcan injustas. Pero no puede estar obligado a realizar injusticia. Y la objeción de conciencia institucional en este ámbito lo que tiene que ver es precisamente con eso, ¿no? Con que se está forzando a personas a realizar aquello que ellas, en conciencia, estiman que es injusto, que es malo. Entonces a mí me parece una lógica total, pero en fin, estamos en este debate. Y respecto del otro punto, yo creo que también Carmen le apunta medio a medio, ¿no? Aquí estamos frente a una afirmación que ha ido creciendo, por eso yo cité esta afirmación de la opinión consultiva 24, ¿no? En la que se coloca el principio de igualdad y no discriminación como el pilar jurídico fundamental prácticamente de todo ordenamiento. Y esto obliga de tal manera que cualquier acción que yo tome en virtud de mis convicciones en el ámbito protegido mío, digamos, ni siquiera estoy diciendo a nivel estatal, no, en el ámbito protegido mío ya se considera una discriminación. O sea, yo soy católico, perdón si aquí no lo hay. Para mí hay ciertos, digamos, comportamientos que están prohibidos por el sexto mandamiento, digamos, ¿no? Entre otras razones. Y yo le quiero enseñar a mis hijos eso. Pero resulta que ahora me van a sostener que yo tengo hijos, insisto, entre 6 y 17 años. ¿Ah? Ahora me van a decir a mí que yo estoy discriminando a las personas que tienen comportamientos distintos de aquellos que yo les digo que está mal, que realicen, que es pecado mortal, inclusive bajo ciertas condiciones y circunstancias, que están poniendo en peligro la salvación de su alma. Me van a decir a mí que yo discrimino porque yo estoy enseñándole eso a mis hijos y porque me quiero asociar con otros para que le enseñen eso a mis hijos. Bueno, si eso es así, quiere decir que estamos con un problema gigantesco de comprensión. Muchísimas gracias a cada uno por las respuestas y por la convicción también que demuestran en estos temas y el desafío que existe cuando, por ejemplo, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de intolerancia ya es una convención que suscribieron México y Uruguay, o sea que ratificaron México y Uruguay, por lo tanto se encuentra vigente. También es una inquietud en el fondo y por eso mismo me imagino que también otra de las personas asistentes planteaba, bueno, ¿y qué pasa con esta objeción de ideario o esta autonomía institucional o esta dimensión colectiva de la libertad religiosa? Va hacia otros temas que no sea el aborto, o sea, si esa va a ser la vía para ir protegiendo otras, o más que para ir protegiendo, yo diría para ir reconociendo la heterogeneidad social o la falta de homogeneidad social en torno a ciertos temas. Estoy pensando en temas educacionales, por ejemplo. Quizás a lo mejor ustedes valorarían eso y si quieren también hacer un redondeo final o una reflexión final de lo que hemos podido conversar hasta ahora. Les dejo la palabra para después cerrar. Quizás, Carlos, parte tú esta vez para que no tengas que seguir todo lo que dice la cara. Bueno, a ver, Anita, yo la verdad es que tú has apuntado una cosa final que es un poco la reflexión que yo intentaba hacer, ¿no? Hacia el final. Para respetar la heterogeneidad
de las distintas sociedades, que es un poco la experiencia estadounidense original, hay una cuestión que, y este es el problema, ¿no?, que se viene olvidando o que ha quedado de lado. Hemos puesto tanto el énfasis en la heterogeneidad, en el respeto a las diversidades, que está muy bien, diríamos, respetar a las distintas personas, las distintas creencias, convicciones, etc. Hemos puesto tanto en el acento que no nos hemos dado cuenta que eso solo es posible aplicando este tipo de normas o aplicando el modelo original estadounidense cuando hay un mínimo común. O sea, hay una verdad básica común. La sociedad estadounidense pudo tener lealtad a la ciudadanía porque la ciudadanía o porque el Estado respetaba sus libertades religiosas en la medida que compartía un algo común. O para decirlo en un sentido que a Nietzsche le cargaría, ¿no? Que haya una gramática común. Si no hay gramática común, Nietzsche decía que la muerte definitiva de Dios, que todavía no ha muerto Dios y que es muy difícil matarlo hasta que no se termine la gramática. Mientras haya una gramática hay un orden, y este es todo. Si no tenemos un mínimo común, si no hay un conjunto básico de elementos que todos coincidimos y respetamos, digamos, una verdad común, un mínimo, aunque sea mínima, los 10 mandamientos, como decía alguna vez, una gramática, diríamos, la heterogeneidad y la diversidad no van a terminar, o pueden terminar, diríamos, destruyéndose unas a otras, ¿no? Emanuele Severino, otro texto que yo vengo hasta como predicador, diríamos, hace como 8 meses, diríamos, que volví a leer el debate entre Carlo María Martini y Umberto Eco, y leí el texto de Severino comentando esto, este filósofo italiano, ateo, y me pareció tan lúcido, un texto de hace casi 30 años, ¿no? Porque en el fondo él preanuncia la situación de conflicto cultural que estamos enfrentando hoy día. Porque precisamente al perder esta lógica de gramática, al perder esta lógica de verdad, de mínimo común, en el fondo quedamos enfrentados a conciencias muy rectas, de muy buena fe, de muy buena voluntad, pero al no compartir nada, que se pueden terminar autodestruyendo o destruyendo una a la otra. Entonces yo creo que aquí vuelve a surgir con fuerza una reflexión que Benedicto XVI hacía, no como católico, sino intelectualmente, ¿no? Como intelectual. Y decía hagamos como que Dios existe para debatir sobre estos mínimos, ¿no? Da vuelta, como quien dice la frase de Grocio. Grocio al inicio de la modernidad, después de las guerras religiosas, dice, bueno, pensemos un derecho, pensemos un orden, como si Dios no existiera, porque si no nos vamos a matar. Bueno, parece ser que ahora estamos al revés, ¿no? Nos vamos a terminar matando si no lo ponemos como un if. Pensemos como que Dios existe. Y de ahí construyamos algún orden, una gramática. Muchas gracias, Carlos. Carmen, tú. Bien. Mi reflexión va un poco más a lo práctico y casi a un deseo, ¿no? Siempre valoro la identidad latinoamericana y concebida como una identidad del continente. Tenemos muchos, raíces comunes, una cultura común, el idioma, siempre se destaca eso de América Latina. Sin embargo, en este caso el sistema interamericano o el conjunto de resoluciones de nuestros países en materia de libertad religiosa a veces deja que desear y nos hace envidiar soluciones un poco más ecuánimes, desde mi perspectiva, que han tomado las Cortes de Estados Unidos, la Suprema Corte, por supuesto con excepciones, ¿no? Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que me hace pensar que algunos casos que están sometidos hoy a la Corte, sería impensable que un tribunal europeo o que la Suprema Corte de Estados Unidos desconociera cuestiones como la libertad de ideario institucional. Y sin embargo, sufrimos una ideologización, también fruto de un cambio de paradigmas en lo cultural, aquel abandono o por lo menos matices en aquella impronta, esa matriz cultural en común que teníamos, y lleva a un prejuicio hacia lo religioso. Y siempre planteo, esto ya me lo han escuchado, ¿no?, en materia de discriminación, es que discriminamos con el pretexto de evitar la discriminación, porque si es así nos tenemos que dar cuenta de que nunca el remedio puede ser peor que la enfermedad,
y creo que ese puede ser un norte, o una invitación a una reflexión sin ninguna pretensión. Y ahí ya está con eso. Muchísimas gracias, Carmen. Estaba además cuando tú hablabas también me acordaba de la declaración de Punta del Este. Recuerda ese mínimo común, Carlos, quizás no es tan difundida esa declaración, pero fueron muchos académicos. Carmen estuvo ahí, también otros de quienes nos acompañan hoy día, Juan Navarro Florio, por ejemplo, en la que ese mínimo común se pretende de nuevo recordar debiera ser la dignidad de la persona. Y en ese sustrato, y si no entendemos la dignidad de la persona como de una manera más o menos similar, efectivamente después los derechos humanos se politizan y terminan siendo fuente de discriminación o fuente de una convivencia que al final no es pacífica, sino que está enfrentamiento. Y en ese sentido, todos los que estamos acá tenemos el desafío de llevarlo a nuestros propios países. Parte de lo interesante poder en este ciclo de conferencias escuchar distintos aportes de distintos países. Les hago extensiva el agradecimiento del cuerpo organizador, pero también algunos que han manifestado internamente o externamente por la calidad de sus ponencias, por el anhelo de seguir además aprendiendo más a través de bibliografía, nos están pidiendo, Marcelo, así es que habrá que ver cómo se puede también divulgar eso, quizás en los mismos sitios web de las distintas organizaciones que colaboran acá pueden encontrar bibliografía pertinente. Y sobre todo quisiera darles las gracias a Carmen y Carlos por la dedicación en este tiempo, haber reflexionado antes y durante sobre de qué se trata este tema y cómo en nuestros países podemos responder al desafío de vivir de acuerdo a nuestras conciencias, de acuerdo a nuestras religiones, y vivir todos juntos y no enfrentarnos todos juntos. Así que muchísimas gracias a cada uno. Y me despido. Bueno, muchas gracias. Un gusto, de verdad. Muchas gracias Carmen por compartir también acá. Así que Marcelo, Anita y el resto. No, excelentes invitados, muy dinámico el encuentro, así que de verdad se los agradecemos muchísimo de que hayan dejado sus labores o agregado esto a sus labores cotidianas para enriquecernos a todos con todas sus ponencias.